Esposa humilla a su marido en la fiesta de aniversario, pero su amante aparece y revela algo que lo deja en shock. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias intensas como esta. Julián recorrió con la mirada el salón decorado con esmero. Tonos cálidos de dorado y burdeos adornaban cada rincón, y las luces de las lámparas colgantes se reflejaban en los espejos antiguos que daban un aire elegante al lugar. Había elegido cada detalle con dedicación, desde los manteles bordados hasta los pequeños obsequios que repartiría a los invitados. Quería que todo fuera perfecto, no solo por el aniversario que celebraban, sino porque en el fondo anhelaba que aquella noche marcara un antes y un después en su matrimonio. Sus manos temblaron ligeramente al ajustar los pliegues de su chaqueta azul marino. Respiró hondo y se obligó a sonreír. Todo saldría bien, tenía que salir bien. Pero entonces su mirada se posó en Valeria, su esposa, quien permanecía junto a un grupo de amigas riendo con una despreocupación que lo hirió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Llevaba una copa en la mano y hablaba con soltura, como si la celebración fuera solo una excusa para presumir su encanto. Ni siquiera había notado que él la observaba desde el otro extremo del salón. Julián sintió un nudo en la garganta, pero lo ignoró. Últimamente Valeria estaba más distante, eso era cierto, pero se repetía que era por el trabajo en la galería de arte, por el estrés de las exposiciones. Era comprensible, se decía. No obstante, por más que quisiera convencerse, algo en su pecho le gritaba que no era solo eso. Desde hacía meses su esposa había cambiado. Al principio pensó que se trataba del cansancio natural de quien carga con muchas responsabilidades, pero con el tiempo su indiferencia se volvió más evidente, sus caricias se hicieron escasas, sus palabras más frías, sus besos inexistentes. Él se negaba a aceptarlo. Se aferraba a los momentos fugaces en los que ella aún lo llamaba mi vida, aunque su voz no tuviera la calidez de antes. Se aferraba a la idea de que cuando pasara la tormenta laboral, ella volvería a mirarlo con los mismos ojos con los que lo miraba cuando se conocieron. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Julián los recibió con una sonrisa amable, intercambiando abrazos y agradecimientos por los regalos. Su madre lo ayudó a acomodar a los presentes, mientras su mejor amigo, Camilo, lo observaba con un brillo de preocupación en los ojos. «Te ves elegante», le dijo en voz baja mientras lo abrazaba. «Pero, ¿estás bien?» Julián sostuvo la sonrisa en su rostro, aunque por dentro sintió una punzada de dolor. «Claro que sí, solo estoy un poco cansado», mintió, desviando la mirada hacia la mesa de postres. Camilo no pareció convencido, pero no insistió. La música suave llenaba el ambiente y las risas de los invitados se mezclaban con el tintineo de las copas. Julián intentaba disfrutar el momento, pero cada vez que buscaba a Valeria con la mirada la encontraba rodeada de sus amigas, ajena a todo lo que pasaba a su alrededor. Ni siquiera se había acercado a preguntarle si necesitaba algo. Cuando finalmente logró que se aproximara, sintió que su expresión era la de alguien que lo hacía por compromiso. «Valeria, ¿podemos tomarnos una foto juntos?», preguntó él con dulzura, intentando encontrar una conexión. Ella suspiró y revisó su reloj antes de responder. «Sí, claro, pero rápido. Mis amigas y yo estamos en una conversación importante». El corazón de Julián se encogió. Asintió sin decir nada, y uno de sus tíos tomó la foto mientras él sonreía con esfuerzo. Cuando miró la imagen en la pantalla de su celular, algo dentro de él se rompió. Valeria estaba allí a su lado, pero su expresión era distante, su sonrisa forzada. Intentó alejar el pensamiento de su mente. No debía enfocarse en eso. Esa noche tenía que ser especial. Los juegos comenzaron y los invitados se mostraban animados participando. Julián reía con ellos, aunque en el fondo su felicidad era solo una máscara. En cada momento que pasaba sentía más y más la ausencia de su esposa, no física sino emocional. Fue entonces cuando escuchó su voz al otro lado del salón. «No entiendo por qué tanto alboroto. No es como si mantener un matrimonio fuera un gran mérito».
El comentario retumbó en sus oídos como una bofetada. Las risas incómodas de sus amigas hicieron que Julián sintiera una vergüenza inexplicable. Su madre lo miró con preocupación. Camilo apretó los labios conteniendo la furia. Julián sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. No podía creerlo. Valeria acababa de minimizar el momento más importante de su vida delante de todos. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No le daría el gusto de verlo romperse. Respiró hondo y, con una última pizca de esperanza, se acercó a ella esperando que se diera cuenta del daño que había causado. Pero cuando sus ojos se encontraron, Valeria solo le dedicó una sonrisa indiferente, como si todo lo que había dicho no tuviera importancia. En ese momento Julián comprendió que, por más que intentara negarlo, su matrimonio estaba pendiendo de un hilo. El ambiente en el salón era una mezcla de risas y conversaciones animadas, pero él sentía que su mundo se desmoronaba en silencio. Se había prometido disfrutar la noche, ignorar la frialdad de Valeria y concentrarse en la alegría de compartir ese momento con su familia y amigos. Sin embargo, cada vez que ella abría la boca, cada palabra suya se convertía en un puñal. Todo comenzó de forma sutil, con pequeños comentarios que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero que para él eran claros signos de desprecio. Mientras Julián conversaba con sus amigos sobre los proyectos en su empresa y la emoción de haber alcanzado un nuevo contrato internacional, Valeria soltó una carcajada y dijo en tono burlón: Sí, sí, muy lindo todo, pero tampoco es como si fueras el primer hombre en la historia que consigue un trabajo decente. Las risas de sus amigas resonaron en el aire, pero no fueron carcajadas auténticas, sino incómodas. Julián sintió una punzada en el pecho, pero forzó una sonrisa. No quería arruinar la noche. Luego, cuando su madre mencionó lo radiante que se veía con su nuevo traje, Valeria negó con la cabeza y se sirvió más vino. ¿Radiante de verdad? Porque yo lo veo más como un maniquí inflado. Algunas personas rieron nerviosas, otras fingieron no haber escuchado. Julián sintió la mirada de su madre clavada en él, llena de preocupación. Su mejor amigo Camilo apretó los labios conteniendo la rabia. Julián respiró hondo, obligándose a ignorarlo. Se decía a sí mismo que no valía la pena discutir, que no debía reaccionar. Pero Valeria no se detuvo ahí. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, él sostenía con ternura cada obsequio, agradeciendo con sinceridad a quienes los habían traído. Eran pequeños detalles que recordaban que no estaba solo, que había personas que realmente se alegraban por sus logros. Pero justo cuando terminaba de desenvolver un elegante reloj de pulsera, Valeria se inclinó hacia sus amigas y, sin molestarse en bajar la voz, comentó: Toda esta emoción por un reloj y una corbata, qué desperdicio de tiempo y dinero. Como si ser un buen esposo fuera tan difícil. El silencio que se hizo en la sala fue inmediato. Varias cabezas se giraron en su dirección, pero nadie se atrevió a decir nada. Julián sintió la vergüenza arder en su piel como fuego. Las palabras de Valeria lo golpearon con fuerza, no solo por el contenido cruel, sino por la total falta de consideración hacia sus sentimientos. Durante meses él había trabajado horas extra, había sacrificado fines de semana, se había preparado mental y emocionalmente para sostener a su familia, y ahí estaba ella, burlándose de todo como si no significara nada. El nudo en su garganta se hizo más grande. Quiso responderle, pero temía que su voz temblorosa lo traicionara. Si hablaba, si intentaba defenderse, las lágrimas que había reprimido se derramarían sin control. Los invitados evitaron mirarlo directamente. Su madre frunció el ceño, pero no dijo nada. Camilo fue el único que se atrevió a hablar. Ser un buen esposo no es fácil, Valeria. Quizás deberías intentarlo antes de hablar con tanta seguridad. La tensión en el ambiente era palpable. Valeria giró la cabeza hacia él y soltó una risa sarcástica. Oh. Claro. Ahora resulta que todos son expertos en matrimonios. Yo solo digo que tampoco es para tanto,
todos los hombres han pasado por esto. Julián sintió su corazón encogerse, no solo por sus palabras, sino por el tono despectivo, la manera en que hablaba de él como si fuera un desconocido, como si todo lo que estaba viviendo fuera una exageración. De pronto sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado. Se aferró a los bordes de su chaqueta tratando de recuperar la compostura. No podía llorar, no allí, no frente a todos. Pero Valeria aún no había terminado. Cuando una de sus amigas bromeó diciendo que él debería prepararse para las noches sin dormir por el trabajo, ella respondió sin pensar. Para eso están las secretarias, ¿no? Digo, Julián estará en la oficina todo el día, ¿qué más tiene que hacer aparte de cumplir órdenes? Esta vez la incomodidad en el salón fue aún más evidente. Hubo un murmullo de murmullos y miradas cruzadas. Algunas mujeres negaron con la cabeza, visiblemente molestas. Julián sintió un calor subirle al rostro. No pudo evitarlo, se puso de pie, dejando los regalos sobre la mesa con un movimiento brusco. ¿Es eso lo que piensas? Preguntó con la voz más firme que pudo reunir, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Valeria parpadeó, sorprendida de que él respondiera. ¿Perdón? Que si de verdad piensas que ser esposo es fácil. Que si realmente crees que todo esto es un alboroto innecesario. Su voz tembló al decir la última parte, pero no retrocedió. La expresión de Valeria cambió, su incomodidad se hizo evidente. No hagas un drama, Julián. Solo estaba bromeando. No, no estabas bromeando, él negó con la cabeza. Estabas minimizando todo lo que significa sostener un matrimonio. Estabas ridiculizando mis emociones, mis esfuerzos, como si no valieran nada. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Nadie se movió, nadie habló. Julián se pasó una mano por el cabello, fastidiado. Estás exagerando, murmuró Valeria con desdén. No, no lo estoy, respondió él, esta vez con una voz más fuerte, más firme. Por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que tenía poder sobre su propia voz. Miró a su alrededor y vio los rostros de los invitados, algunos avergonzados, otros claramente molestos con Valeria. Entonces lo comprendió, no era el único que notaba su actitud, no era solo el quien veía la frialdad con la que ella lo trataba. Toda la sala había sido testigo. Y Valeria también lo supo. Por primera vez en toda la noche no tuvo nada que decir. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio en la sala era como una brisa helada que se colaba entre los murmullos y las risas apagadas. La tensión todavía flotaba en el aire después de la humillación de Julián, quien se mantenía en pie con el rostro encendido y los puños apretados, tratando de contener el torbellino de emociones que lo consumía por dentro. Sus ojos aún brillaban con la indignación de haber sido menospreciado por la mujer que en algún momento había amado. Pero antes de que pudiera encontrar palabras para recomponerse, sucedió algo que nadie esperaba. Las puertas del salón se abrieron de golpe con una fuerza que hizo que algunos invitados se giraran sorprendidos. Las bisagras chirriaron y la figura de un hombre apareció en la entrada, recortada contra la luz del pasillo. Su silueta era firme, segura, como si hubiera entrado en un campo de batalla y supiera que tenía la ventaja. Valeria, pronunció con voz grave. El corazón de Julián se encogió. Algo en la expresión de aquel hombre, en su mirada cargada de determinación, le hizo sentir un frío que nada tenía que ver con la temperatura del salón. La piel se le erizó instintivamente. La música seguía sonando en el fondo, pero era como si todo el ambiente hubiera quedado suspendido en el tiempo. Las conversaciones se apagaron poco a poco y el murmullo de los invitados se convirtió en un murmullo expectante. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando, pero algo en la energía del recién llegado les decía que esa noche estaba lejos de terminar. Valeria reaccionó de inmediato. Con pasos apresurados y una desesperación evidente en sus gestos, se acercó al hombre tratando de bloquear su camino antes de que pudiera avanzar más. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó ahogada, tensa.
El hombre la miró sin parpadear. Sus ojos oscuros estaban cargados de algo más que enojo, estaban llenos de certeza. Sabía lo que venía a hacer. No titubeó, no mostró miedo. Lo siento, Valeria. Pero esto no puede seguir así, su voz resonó con una frialdad calculada. El corazón de Julián latió más rápido. Algo dentro de él le gritaba que aquello no era una simple visita. Miró a los invitados, que ahora estaban completamente enfocados en la escena frente a ellos. Hasta el mesero que servía los aperitivos se había detenido con la bandeja en alto, observando sin pestañear. Valeria intentó empujar suavemente al hombre hacia la puerta, inclinándose sobre él y hablándole en voz baja con urgencia. «Lárgate de aquí, no hagas una escena». Su tono ya no era el de la mujer arrogante de antes, sino el de alguien acorralado. Pero él no se movió. Al contrario, dio un paso al frente, rodeándola con facilidad, y se dirigió con firmeza a la mesa principal, donde Julián aún estaba de pie. Los murmullos aumentaron. Algunas personas intercambiaron miradas de confusión, otras con más astucia comenzaron a unir las piezas antes de que las palabras siquiera fueran pronunciadas. Julián tragó en seco. Algo le decía que no iba a gustarle lo que estaba a punto de escuchar. El hombre se detuvo frente a él con la barbilla en alto. Su expresión no era de superioridad, pero tampoco de lástima. Era la mirada de alguien que estaba a punto de soltar una verdad que cambiaría el curso de la noche. Julián, su voz fue clara, sin titubeos. Tienes que saber la verdad. El aire se hizo pesado. El murmullo de la gente cesó. Parecía que hasta el tiempo mismo había decidido detenerse para presenciar lo que iba a ocurrir. Valeria intentó intervenir, pero el hombre levantó una mano, deteniéndola en seco. Sus ojos chispeaban con determinación. «No me interrumpas», le advirtió, y luego volvió su atención a Julián. El esposo sintió que el estómago se le cerraba. Su respiración se volvió superficial, sus piernas temblaron, pero no permitió que su cuerpo flaqueara. «¿Qué verdad?». Su voz salió más baja de lo que esperaba, pero suficiente para ser escuchada. El hombre tomó aire y, sin apartar la mirada, soltó las palabras que harían que el mundo de Julián se quebrara por completo. «Valeria nunca quiso este matrimonio. Me dijo que solo se quedaba contigo porque tu madre financia sus proyectos en la galería». Hubo un segundo de absoluto silencio, seguido de un jadeo colectivo, como una ola que recorre la orilla antes de estrellarse contra las rocas. Julián sintió que la realidad se deformaba a su alrededor. Todo se volvió borroso, sus oídos. Los oídos de Julián zumbaban. No podía haber escuchado bien, no podía ser cierto. Pero el rostro desencajado de Valeria confirmó lo que su corazón no quería aceptar. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas atónitas, algunos susurraban entre ellos sin poder creer lo que estaban presenciando, otros simplemente observaban con la boca entreabierta, incapaces de procesar la magnitud de la revelación. Julián intentó decir algo, pero las palabras no salieron de su boca. Su expresión oscilaba entre el miedo y la furia, atrapado entre el impulso de negar lo dicho y la certeza de que ya no había salida. Valeria, en cambio, sintió que el aire le faltaba, sus manos estaban heladas, su pecho subía y bajaba con una respiración entrecortada. Pero antes de que Julián pudiera procesar el golpe, el amante sacó algo más de su bolsillo, un papel doblado. Valeria pareció darse cuenta de lo que era antes de que él lo mostrara. Dio un paso adelante con los ojos completamente abiertos, pero ya era tarde. El hombre arrojó el papel sobre la mesa con un movimiento calculado. «Y por si fuera poco, también estoy esperando un hijo de Valeria». El impacto fue inmediato, un segundo de absoluto silencio y luego caos. Las expresiones de los invitados fueron una mezcla de shock, incredulidad y, en algunos casos, una extraña satisfacción de ver caer la fachada de la mujer que había humillado a su propio esposo. Julián, completamente pálido, miraba el papel sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda,
su garganta se cerró, no sabía si debía gritar, llorar o simplemente dejarse caer. Porque en ese instante lo comprendió todo, había estado viviendo en una mentira, y la verdad dicha en medio de aquella fiesta lo destrozó en 1000 pedazos. El silencio en la sala era insoportable, un vacío denso cargado de expectación, como si el aire se hubiese congelado en el tiempo. Todos los ojos estaban fijos en el amante, en Valeria y, sobre todo, en Julián, cuyo rostro estaba pálido como si la sangre lo hubiera abandonado. El papel con el resultado del embarazo que el hombre acababa de arrojar sobre la mesa parecía un objeto maldito, una prueba irrefutable de la traición que ahora flotaba en el aire, desnuda ante la mirada de todos. Con la frente en alto y los ojos clavados en Julián, el amante rompió el silencio con una voz firme pero llena de algo que parecía pesar. «Lo siento, Julián», dijo sin apartar la mirada del hombre al que habían herido indirectamente. «No sé si esto sirve de algo ahora, pero quiero que sepas que no vine aquí para humillarte. Vine porque mereces la verdad». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón latía con fuerza, como si su pecho fuese demasiado pequeño para contener tanto dolor. La vergüenza, la rabia y la tristeza se mezclaban en una tormenta que lo amenazaba con devorarlo entero. Apretó los puños sobre su regazo sin saber qué hacer con todo el temblor que lo recorría. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero los cuchicheos eran inevitables. Nadie esperaba que una celebración de aniversario se convirtiera en un campo de batalla emocional. La gente intercambiaba miradas de asombro, algunos con curiosidad morbosa, otros con genuina indignación. Valeria, que hasta ese momento había estado paralizada, reaccionó de golpe. Se acercó al amante con pasos rápidos y lo tomó del brazo, intentando apartarlo. «Basta». Su voz salió tensa, como si estuviera al borde del colapso. «Ya hiciste suficiente escándalo, vete». Pero él no se inmutó. Con un movimiento brusco se soltó de su agarre y dio un paso atrás, mirándola con una mezcla de desprecio y determinación. «No me voy a ir hasta que todos sepan quién eres realmente», espetó con dureza. Valeria cerró los ojos un instante y luego miró a su alrededor. Se dio cuenta de que todas las miradas estaban sobre ella. Su expresión cambió a la de alguien atrapado, acorralado, sin salida posible. Por primera vez, su arrogancia se desmoronaba. El amante respiró hondo y volvió a mirar a Julián. «Escúchame bien», dijo con voz más baja, pero no menos firme. «Valeria nunca quiso este matrimonio. Nunca quiso formar una familia contigo». Las palabras golpearon a Julián como un mazazo en el pecho. Sintió como el aire se le atoraba en la garganta, como si de repente le faltara oxígeno. Sabía que Valeria había cambiado en los últimos meses, que su frialdad era cada vez más evidente, pero hasta ese momento no se había permitido pensar que todo podría haber sido una farsa desde el principio. «Me dijo que solo se quedó contigo porque tu madre financia sus proyectos en la galería. Que si no fuera por eso, habría terminado contigo hace tiempo». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas mujeres negaron con la cabeza murmurando indignadas, otros hombres bajaron la mirada incómodos, como si no supieran dónde meterse. La madre de Julián se llevó una mano al pecho, su expresión transformada en dolor y rabia contenida. Camilo, el mejor amigo de Julián, fue el primero en romper el silencio. «¿Es cierto? ¿Eso es cierto, Valeria?», preguntó Julián con un tono afilado, cargado de furia. Todos esperaban su respuesta, todas las miradas estaban clavadas en ella como cuchillas. Valeria, sin embargo, no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. Se veía como una mujer desesperada por encontrar una justificación, una salida de emergencia. «Eso es una mentira», dijo finalmente, con una voz dura pero con una grieta evidente. «Él está diciendo esto porque está molesto. Está tratando de arruinarme». El amante soltó una risa amarga.
¿Molesto porque estoy esperando un hijo tuyo y tú querías que me deshiciera del bebé? ¿Molesto porque no te convenía que saliera a la luz lo que hiciste? Otro golpe. Otro silencio absoluto. Valeria abrió la boca para responder, pero esta vez no salió nada, ni una palabra. Se quedó allí con el rostro completamente lívido, mirando fijamente el papel sobre la mesa como si quisiera hacerlo desaparecer con la fuerza de su mente. Julián sintió náuseas. La habitación giró a su alrededor. De repente todas las piezas encajaron, cada ausencia de Valeria, cada excusa, cada mirada esquiva. Todo estaba ahí frente a sus ojos, claro como el agua. Y dolía. Dolía de una forma que no sabía que era posible. Las lágrimas ardieron en sus ojos, pero no las dejó caer. No esta vez. Dime la verdad, Valeria, su voz no era más que un susurro afilado. ¿Me usaste? Finalmente ella lo miró, y en su mirada Julián vio algo que lo dijo todo, culpa. No necesitaba escuchar su respuesta, ya lo sabía. No es así, Julián, dijo ella, pero su voz sonaba débil, sin convicción. No como lo está diciendo él. Pero Julián no quería más explicaciones. No quería excusas ni mentiras disfrazadas de medias verdades. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho, una tormenta que crecía con cada latido. Lárgate de aquí, Valeria, susurró, pero su tono fue más fuerte que cualquier grito. Ella se quedó paralizada. Valeria, largo, repitió él, esta vez con una voz que resonó en todo el salón. Valeria miró a su alrededor, viendo cómo todos esperaban su reacción. No tenía escapatoria, no tenía forma de salvarse. Finalmente bajó la cabeza sin decir nada más, sin una última excusa, sin un último intento de redención. Giró sobre sus talones y salió del salón, dejando tras de sí un silencio denso y doloroso. Pero Julián no se sintió mejor. No aún. Porque aunque Valeria se había ido, el daño ya estaba hecho y él tendría que recoger los pedazos de su corazón destrozado. El aire en el salón era tan espeso que costaba respirar. Julián sentía el temblor en sus manos, pero no hizo nada para ocultarlo. Su mente giraba en círculos, intentando comprender cómo había llegado hasta allí, cómo todo lo que creía conocer sobre Valeria se había derrumbado en cuestión de minutos. Su mirada seguía clavada en el papel sobre la mesa, aquel examen que el amante acababa de lanzar con un gesto helado, como si fuera un veredicto inapelable. El hombre se mantuvo firme, con la barbilla en alto. Pero cuando habló, su voz traicionó un leve temblor. Sí, Julián, estás escuchando bien. Estoy esperando un hijo de Valeria. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. No era solo sorpresa, era una conmoción absoluta. Durante unos segundos nadie se atrevió a moverse, como si temieran que el más mínimo gesto rompiera la burbuja de incredulidad en la que todos estaban atrapados. Valeria parpadeó varias veces, como si esperara que al abrir los ojos nuevamente la escena frente a ella se desvaneciera como una pesadilla. Pero no lo hizo. El amante estaba allí, con los hombros tensos y el rostro iluminado por una determinación que la hizo estremecerse. Los murmullos estallaron de golpe. Algunas mujeres en la sala intercambiaban miradas de indignación, un par de hombres se inclinaron hacia sus esposas, susurrando cosas que apenas llegaban a entenderse. El desconcierto era generalizado. Pero lo que más pesaba en el aire era el desprecio que empezaba a reflejarse en los rostros de muchos de los presentes. Valeria, por primera vez en toda la noche, parecía no saber qué hacer. Miraba al amante, luego a Julián, luego al examen sobre la mesa, como si tratara de encontrar una manera de desmentir lo que era evidente. Pero las palabras se le atoraban en la garganta. Eso no puede ser cierto, soltó finalmente, pero su voz carecía de convicción. Esto tiene que ser una broma. El amante dejó escapar una risa amarga, corta, seca, que no contenía ni un rastro de humor. ¿Una broma? Repitió alzando una ceja. ¿Te parece que esto es un chiste, Valeria? Porque para mí no lo es.
Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que él no se iría sin pelear. Y en ese momento, su única salida era intentar recuperar el control de la situación. «Necesito hablar contigo en privado», dijo, dando un paso hacia él. Esto no es el momento ni el lugar. Pero el amante no se movió. No apartó la vista. No le concedió la oportunidad de arrastrarlo a un rincón donde pudiera manipularlo con excusas. El momento es ahora, Valeria. Porque aquí, frente a todos, es donde te toca asumir las consecuencias de tus mentiras. Los invitados seguían observando la escena como testigos de un juicio público. Juicio público. Las expresiones variaban entre la sorpresa, la indignación y el morbo de quienes disfrutan viendo a alguien caer en desgracia. Julián no podía moverse, era como si su cuerpo se hubiese desconectado de su mente. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero no sentía nada más que un vacío helado. Su mirada se encontró con la de Valeria por un breve instante, y en ese segundo vio algo que nunca antes había visto en ella: miedo. No era solo culpa, no era solo vergüenza, era pánico. Valeria estaba acorralada, lo sabía, y su instinto de supervivencia la empujó a hacer lo que siempre hacía: intentar controlar la narrativa. «Esto no cambia nada», dijo de repente, intentando recomponerse. «No sé por qué estás haciendo esto, pero si crees que voy a hacerme cargo de esto solo porque armaste una escena aquí, estás equivocada». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El amante entrecerró los ojos, como si por un momento no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿De verdad estás diciendo eso?». Su voz bajó, pero la furia en sus palabras se sintió como un latigazo. «Después de todo, ¿todavía tienes el descaro de negarlo?». Valeria se cubrió la cara con ambas manos, como si pudiera borrar el caos que la rodeaba con un simple gesto. Se giró hacia los invitados con una expresión que intentaba ser convincente. «Él está exagerando», dijo, dirigiéndose a todos como si fuese víctima de una gran injusticia. «Solo está buscando venganza porque las cosas no salieron como él quería». Pero la sala ya no le creía. Julián podía sentirlo. Las miradas de sus propios amigos ya no reflejaban camaradería, algunos bajaban la cabeza, otros negaban con desaprobación. La madre de Julián tenía los ojos llenos de lágrimas y los labios apretados con rabia. Camilo lo miraba con un odio puro, como si quisiera atravesar a Valeria con la mirada. «No puedo creer lo que estoy escuchando», la voz de Camilo cortó el aire como un cuchillo. «¿Así que ahora es culpa de él, después de todo lo que hiciste?». Valeria se giró hacia él, frustrada. Pero antes de que pudiera responder, fue Julián quien habló. «Ya basta», su voz, aunque suave, detuvo toda la conversación en seco. Todos giraron la cabeza hacia él, incluso Valeria. Por primera vez en toda la noche, Julián no estaba llorando. Su rostro seguía pálido, sus ojos aún brillaban con lágrimas contenidas, pero ya no había fragilidad en él. Había algo más fuerte, algo que Valeria nunca había visto en él antes. «No quiero escuchar más excusas», continuó Julián, con un tono frío, calculado. «No quiero más mentiras». Valeria sintió un nudo en el estómago. «Julián, por favor». «No», la interrumpió sin titubear. «No más favores, no más explicaciones». El silencio en la sala era total. Nadie se atrevía a moverse. Valeria intentó hablar de nuevo, pero la expresión en el rostro de Julián le dejó claro que ya no tenía nada que hacer. Él la estaba mirando como si fuese una desconocida, como si ya no existiera. El amante se cruzó de brazos, satisfecho pero no triunfante. No había victoria en ese momento, solo el cierre definitivo de una mentira que había durado demasiado. Valeria, por primera vez en su vida, se sintió insignificante. Y en ese instante lo supo, no solo había perdido el respeto de todos los que estaban en esa sala, había perdido lo más importante. Había perdido a Julián. Y para su horror, se dio cuenta de que no había vuelta atrás.
El eco de las últimas palabras aún flotaba en el aire cuando el salón comenzó a vaciarse poco a poco. Los invitados, todavía conmocionados por todo lo ocurrido, se retiraban en silencio, algunos susurrando entre ellos, otros lanzando miradas de lástima a Julián. Mientras él permanecía de pie, inmóvil junto a la mesa principal, sus manos estaban frías. Su mente aún daba vueltas, pero su interior era un campo de batalla. Las luces cálidas de la sala, que antes le parecían acogedoras, ahora solo iluminaban las ruinas de la mentira en la que había vivido. Cada adorno cuidadosamente colocado, cada detalle que había preparado con ilusión para celebrar su aniversario, ahora parecía burlarse de él. Un recordatorio cruel de que esa noche, que debía haber sido de felicidad, se había convertido en el escenario de su peor pesadilla. Se llevó una mano al pecho, como si pudiera contener el peso de su tristeza. Sus dedos temblaron sobre la tela de su chaqueta. Todo lo que creyó que tenía, todo lo que soñó para su familia, había sido una mentira. Valeria nunca lo había amado. Su matrimonio no fue más que una farsa sostenida por intereses y manipulaciones. Y él había sido demasiado ciego para verlo. Sintió un nudo en la garganta. Su madre se acercó lentamente, posando una mano en su hombro. «Hijo». Pero Julián cerró los ojos y negó con la cabeza. No quería palabras de consuelo, no quería lástima. Quería silencio. Quería pensar. Sin decir nada, se apartó, caminando con pasos firmes hacia el jardín trasero de la casa. El aire fresco lo envolvió de inmediato, pero ni siquiera eso lo hizo sentir mejor. Necesitaba estar solo. Necesitaba procesar todo. Apoyó las manos en el borde de una mesa y respiró hondo. Las imágenes de la noche se agolpaban en su mente. Su mente no descansaba. Julián veía una y otra vez las imágenes de la noche, Valeria riéndose con sus amigas mientras lo menospreciaba, los rostros incómodos de los invitados, la entrada del amante, las revelaciones, las miradas de horror, las palabras que le habían arrancado el alma. Todo estaba ahí, como un carrusel de pesadillas del que no podía bajarse. Y de repente todo fue más claro que nunca, Valeria siempre había sido así. Siempre fue egoísta, fría, incapaz de valorar a quienes tenía a su lado. Desde el principio su amor nunca fue sincero, solo conveniente. Había señales, pequeños momentos en los que Julián sintió esa indiferencia, pero los ignoró. Se convenció de que eran imaginaciones suyas, que el amor todo lo superaba, que si él daba más de sí mismo ella algún día cambiaría. Pero nunca cambió. Y ahora, por fin, entendía la verdad, no podía seguir viviendo en una mentira. No podía permitir que su hijo creciera cerca de una mujer como Valeria, alguien que solo veía a las personas como medios para sus propios fines. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se enderezó. Dentro de él algo se había roto, pero algo más fuerte había despertado. No sería el hombre humillado que se quedaba en silencio. No sería el esposo traicionado que aceptaba migajas de afecto. No. Él decidiría su propio destino. Respiró hondo una última vez y regresó al salón. Algunos invitados aún estaban allí, conversando en voz baja, observándolo con recelo. Valeria estaba cerca de la puerta, con el rostro endurecido, como si aún esperara poder controlar la situación. El amante ya no estaba, se había marchado tras lanzar su última bomba, dejándola hundida en su propia miseria. Pero Julián no se detuvo en ella. Caminó hasta la mesa principal y, con la espalda recta y la voz firme, habló. «Tengo algo que decir». Las conversaciones se detuvieron al instante. Todos se giraron hacia él. Los ojos de Valeria se entrecerraron, pero él la ignoró. Esta noche se suponía que debía celebrar mi aniversario, pero lo que he descubierto me ha abierto los ojos, sus palabras eran claras, cada sílaba cargada de decisión. Y no pienso permitir que la mentira siga gobernando mi vida. Valeria frunció el ceño. «No hagas esto aquí», le dijo en voz baja. «Podemos hablar después». Pero Julián la fulminó con la mirada.
No hay nada que hablar. Valeria pareció perder color. Julián respiró hondo. A partir de este momento, doy por terminado nuestro matrimonio. La declaración cayó como una sentencia de muerte. El murmullo entre los invitados estalló de inmediato, pero él no les prestó atención. No permitiré que una mujer como tú sea parte de la vida de mi hijo. No permitiré que crezca viendo cómo su padre es humillado y utilizado. No permitiré que piense, aunque sea por un segundo, que este es el tipo de amor que debe aceptar en su vida. Valeria abrió la boca, pero no encontró palabras. Julián la miró por última vez. No eres una esposa, y mucho menos una madre. Sus palabras la golpearon con más fuerza que cualquier reproche. Valeria intentó acercarse a él, su rostro mostrando por primera vez algo parecido a la desesperación. Julián, por favor. Pero él retrocedió un paso. No. Ya no más. Y con esas palabras se giró y se marchó. Los murmullos lo siguieron, pero no le importó. Había tomado su decisión, y esta vez nadie lo haría retroceder. Valeria despertó con un peso insoportable en el pecho. Desde aquella noche, todo en su vida se había convertido en un infierno en constante expansión. Su teléfono, que antes no dejaba de sonar con invitaciones, reuniones de negocios y mensajes aduladores, ahora permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando sonaba, era para recibir malas noticias. No importaba cuánto intentara ignorarlo, sabía que su mundo se estaba desmoronando. Todo lo que había construido con mentiras y manipulaciones se deshacía ante sus ojos, y por más que intentara detenerlo, todo se le escapaba de las manos. Lo primero en venirse abajo fue su matrimonio. Julián no solo la había dejado, sino que la había convertido en una sombra en su vida. No respondía a sus mensajes ni aceptaba sus llamadas. Cuando intentó verlo en persona, él la recibió con una mirada vacía, como si ella ya no existiera. No tienes nada que decirme, había dicho él con frialdad. Lo único que me importa ahora es mi hijo. Y con eso le cerró la puerta en la cara. Valeria intentó recurrir a su suegro, creyendo que al ser un hombre de negocios podría entenderla, que al menos le daría la oportunidad de explicarse. Pero cuando entró en la oficina de aquel hombre imponente, supo de inmediato que no habría segundas oportunidades. El padre de Julián la miró con una mezcla de desprecio y decepción. Si crees que puedes engañarme con palabras bonitas, estás muy equivocada, dijo sin rodeos. Sé exactamente quién eres y ya no quiero tener nada que ver contigo. Valeria tragó en seco, pero intentó mantenerse firme. No es lo que parece. Pero su suegro se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa con un puño firme. ¿No es lo que parece? Engañaste a mi hijo, lo humillaste, jugaste con su confianza. Y lo hiciste solo por dinero. El tono del padre de Julián era irregular, nunca antes lo había visto tan furioso. Si aún tienes algo de dignidad, aléjate de mi hijo y de mi nieto. Olvídate de cualquier tipo de apoyo financiero. Desde este momento, la empresa deja de tener cualquier relación contigo. El golpe fue brutal. Sin los contactos y la inversión de su suegro, Valeria sabía que su mundo estaba condenado. Intentó negociar, prometer, incluso rogar, pero la respuesta fue la misma. Nada de lo que digas cambiará mi decisión. Y con eso, Valeria perdió su primera gran batalla. Pero el derrumbe no se detuvo ahí. El amante, quien al principio se había mostrado desafiante y decidido a enfrentarla, pronto descubrió que ella no era la mujer que había idealizado. Valeria intentó mantenerlo cerca, asegurándole que su relación podía funcionar, que lo que habían tenido no era un simple error. Pero él no tardó en notar la verdad, ella nunca lo había amado. Cuando se dio cuenta, su actitud cambió por completo. Una tarde, mientras Valeria intentaba en vano recuperar parte de su credibilidad en el mundo de los negocios, él llegó a su departamento con una expresión impasible. Me voy, dijo sin rodeos. Valeria lo miró sin entender. ¿A dónde?
Él dejó su bolso sobre la mesa y la miró con una calma que le resultó insoportable. A cualquier lugar donde no estés tú. Ella sintió un nudo en el estómago. Podemos arreglar esto. Pero él soltó una risa vacía. ¿Arreglar qué, Valeria? ¿Tu mentira, tu egoísmo, el hecho de que me usaste igual que a Julián? Valeria apretó los dientes. Yo nunca te usé. Él la miró con incredulidad. No. ¿Y qué fue entonces? ¿Realmente pensabas que podías jugar con nosotros dos y salir impune? Ella desvió la mirada, incapaz de responder. El amante suspiró, pero esta vez no había rabia en su voz, solo resignación. Yo fui un estúpido por creer que me querías. Pero ahora lo entiendo, no amas a nadie más que a ti misma. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta. No quiero nada de ti, Valeria. Ni dinero, ni explicaciones, ni excusas. Solo quiero alejarme de este desastre que llamas vida. Y con eso desapareció de su vida para siempre. Los días siguientes fueron aún peores. Los amigos que solían buscarla ya no le contestaban los mensajes. Algunos ni siquiera se molestaban en disimular su desprecio cuando la veían, otros simplemente la evitaban, como si su presencia fuera una vergüenza. Hasta los empleados de su empresa comenzaron a abandonarla uno a uno, dejando su negocio en ruinas. Sin la inversión de su suegro, sin socios que confiaran en ella y sin la red de contactos que había construido sobre una imagen falsa, todo colapsó. Valeria, quien alguna vez se jactó de tener el control absoluto de su vida, ahora estaba sola. Perdió su casa, su empresa, su reputación y, lo peor de todo, perdió la única oportunidad de ser madre en un entorno estable. Intentó ver a Julián una última vez, convencida de que tal vez con el tiempo podría encontrar un modo de redimirse. Pero cuando se presentó en la puerta de su antigua casa, la mirada de él le dejó claro que no había nada que hacer. No tienes nada que buscar aquí, Valeria, dijo con voz firme. Nuestra historia terminó. Ella sintió un vacío en el pecho. ¿Pero el bebé? Julián la miró con una tristeza contenida. Mi hijo tendrá todo lo que necesita. Pero tú no serás parte de su vida. Las palabras fueron como una sentencia definitiva. Valeria quiso decir algo, suplicar, pero su orgullo se lo impidió. Solo asintió lentamente y se alejó, sintiendo por primera vez en su vida el peso real de sus acciones. Y así, en cuestión de meses, lo perdió todo. No quedaba nada de la mujer segura y arrogante que había sido. Ahora solo era una mujer rota, condenada a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. El sol entraba suavemente por la ventana del nuevo apartamento de Julián, iluminando las paredes con un tono cálido y acogedor. El lugar aún olía a nuevo, con cajas sin empacar y muebles recién comprados. Pero a pesar del desorden, sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Su mano acarició la cuna recién instalada en la habitación. Su hijo estaba cada vez más cerca de llegar al mundo, y por primera vez desde que todo se derrumbó, Julián sintió que podía respirar sin el peso del pasado oprimiéndolo. Los primeros días después de la separación fueron duros. Había llorado en silencio por las noches, había sentido la tentación de preguntarse una y otra vez en qué momento dejó de ver la verdad sobre Valeria. Se había culpado por ser ingenuo, por haber confiado en alguien que solo lo veía como un instrumento. Pero el tiempo le enseñó que el dolor no lo definiría. Había decidido empezar de nuevo, reconstruir su vida desde cero. Ya no era el hombre que dependía de las migajas de afecto de una mujer que nunca lo valoró. Ahora era un padre que lucharía por su hijo, por darle un futuro libre de mentiras y decepciones. Camilo se convirtió en su apoyo incondicional. Lo acompañó en cada consulta médica, lo ayudó a preparar la habitación del bebé y, sobre todo, le recordó una y otra vez que era fuerte, que no necesitaba a nadie que no lo respetara. Su madre también estuvo presente. Aunque al principio se preocupó por el futuro de su hijo, con el tiempo comprendió que Julián había tomado la mejor decisión. No importaban las dificultades que enfrentara,
lo que realmente importaba era que ahora tenía el control de su vida. Las semanas pasaron y poco a poco Julián dejó de pensar en Valeria. Cada día estaba más enfocado en lo que realmente importaba, su bebé. Se dedicó a leer sobre paternidad, a preparar todo para la llegada de su hijo y a redescubrirse como persona. Mientras tanto, Valeria se hundía en su propia miseria. Al principio intentó actuar como si nada hubiera cambiado, se convenció a sí misma de que era solo una mala racha y que pronto encontraría la manera de volver a la cima. Pero la realidad fue golpeándola con la misma brutalidad con la que ella había tratado a los demás. Sin el apoyo financiero de su suegro, su empresa colapsó. Los pocos socios que aún quedaban se alejaron, temiendo verse involucrados en su ruina. Intentó conseguir nuevos inversionistas, pero su reputación ya estaba dañada, nadie confiaba en ella. Los amigos que solían reírse de sus bromas crueles ahora la evitaban. No respondían sus llamadas ni la invitaban a reuniones. Para ellos, Valeria ya no era una mujer exitosa y carismática, sino un fracaso del que nadie quería ser parte. Se mudó a un departamento mucho más pequeño, lejos de la vida lujosa a la que estaba acostumbrada. Pasaba los días revisando su teléfono, esperando mensajes que nunca llegaban, recordando una vida que ya no existía. Intentó buscar al amante, creyendo que tal vez él seguiría a su lado, pero fue en vano. Él la había dejado atrás sin mirar atrás. Ya no le respondía, ya no quería saber nada de ella. Se dio cuenta de que nunca le importó realmente, que solo fue un juego hasta que dejó de ser divertido. Pero lo que más le dolía, lo que realmente le carcomía el alma, era saber que Julián había seguido adelante sin ella. Había intentado verlo aunque fuera de lejos, había ido a la casa de su madre, pero le cerraron la puerta en la cara. Había preguntado por él a conocidos en común, pero nadie quiso darle información. Era como si nunca hubiera existido en la vida de Julián y eso la destrozaba. Una noche, sola en su diminuto departamento, con una botella vacía sobre la mesa, Valeria se miró en el espejo y apenas se reconoció. Su cabello estaba desordenado, su rostro apagado, sus ojos hundidos por la falta de sueño. Todo lo que había tenido, todo lo que había dado por sentado, ahora era solo un recuerdo. Y lo peor de todo, se dio cuenta de que a nadie le importaba. Su caída fue rápida, pero el vacío que la rodeaba ahora parecía infinito. Mientras ella se consumía en su propia ruina, Julián vivía el momento más hermoso de su vida. El día en que su hijo nació, todo lo demás dejó de importar. Cuando sostuvo al pequeño en sus brazos por primera vez, sintió una paz absoluta, una certeza que lo llenó de fuerza. Su bebé era su mundo, su razón para seguir adelante. Miró al pequeño y supo que nunca estaría solo. Porque el amor verdadero no traiciona, no humilla, no destruye. Y ese amor, el que ahora sentía con cada latido de su hijo, era lo único que realmente importaba. ¿Qué harías si descubrieras que la persona en la que más confías solo te ha utilizado? Si estuvieras en el lugar de Julián, ¿habrías tomado la misma decisión de alejarte de Valeria, o crees que el perdón hubiera sido una opción? ¿Y qué piensas del amante? ¿Crees que hizo lo correcto al exponer la verdad o solo buscaba venganza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías en una situación así. Y si te gustan historias llenas de emociones, traiciones y giros inesperados, no te vayas todavía. Haz clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla y descubre otro relato que te hará reflexionar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Nos vemos en el próximo video.